pido que seas tú viniendo a este lugar como lo has estado haciendo, Señor. Seas tomando el control de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que tú pones tus palabras en nuestra boca. Yo te pido que hoy lo hagas en mí, porque yo no tengo convencimiento, pero tú sí, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra perfecta en cada una de estas personas y continúa haciendo esta obra día tras día. Completa tu obra como lo prometes en tu palabra, Señor. Toma tú el control de todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de la santidad. Porque santidad es un tema que genera algo como misterioso. Porque cuando uno habla de santidad habla de santos, ¿cierto? Uno tiene entendido que alguien es santo, que los que gratifican o los que llaman santos son personas perfectas, que nunca se equivocan, que son los mejores del mundo, que uno nunca puede llegar a ese grado de existencia. Entonces empieza lleno de misterio en ese sentido. Pero vamos a ver que santidad no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver más bien con la ayuda que el Espíritu Santo nos da para vivir y agradar a Dios. Entonces tenemos que, primero vamos a definir ¿qué es ser santo? Es una persona limpia, es alguien puro, es alguien apartado del pecado, ¿cierto? ¿Qué es santificar? Es hacer a alguien santo por medio de la gracia. Aquí es donde empieza como el asunto más fácil. Y es que nosotros no somos santos porque seamos nosotros propiamente dicho buenos, sino que somos santos a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, y ese regalo inmerecido fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al darnos salvación y al darnos vida eterna. En eso consiste la gracia. No merecíamos ser salvos, no merecíamos el perdón de los pecados, pero Cristo, gracias a su muerte y a su sacrificio en la cruz, de lo que hablábamos ayer en Isaías 53, nos perdonó y murió por nosotros. Entonces, consiste en que somos santos por medio de la gracia. Es dedicar a Dios algo, ¿cierto? Es dedicar nuestras vidas a Dios, es apartarnos. Entonces vamos a ver, apartarnos de qué, ¿no? De qué se tiene que apartar. De la gente no es de otras cosas. Es consagrarnos, es dedicarnos a Dios, es purificarnos y es separarnos. Cuando hablamos de que debemos apartarnos, separarnos, guardarnos, estamos hablando acerca del pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que me desagrade a Dios. Todo lo que Dios mire con desagrado, eso se llama pecado. Si usted en algún momento algo de lo que hace siente temor y no sabe si está bien o está mal, muy seguramente está haciendo algo malo, y muy seguramente es porque Dios, el Espíritu Santo, está haciendo una obra en usted y le está diciendo, como prendiendo una alarma. Ojo. Entonces, párele bolas a eso. Yo sé que todos lo hemos sentido en algún momento. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, ser santo es alguien que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. Entonces, ¿quién es alguien santo? Alguien que obedece. ¿Que obedece a quién? A Dios. Hay que quitarnos de la cabeza que ser santo, entonces yo ya no puedo limpiar, yo ya no puedo ser cristiano, yo ya no puedo. O a veces tenemos la tendencia de que usted, ¿por qué no toma? ¿Por qué no me deja? Esa no es la idea. Nosotros no somos santos y no dejamos de hacer ciertas cosas porque no nos dejen en la iglesia, sino porque amamos a Dios, empezamos a conocerlo y nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que a Dios le desagradan y por ende dejamos de hacerlas. No es porque nos las prohíban, ¿cierto? Si yo cuando estoy sola no hago cosas que a Dios le desagradan, es porque en este momento llegue la pastora y me dicen estas. No es por eso, porque Dios está conmigo las 24 horas al día y yo lo quiero agradar a Él. Entonces termino no haciendo las cosas, pero con una motivación distinta. Lo importante es la motivación, que aprendamos nosotros por qué no hacemos ciertas cosas, pero cuál es la motivación. Como decía Pipe esta mañana, simplemente yo no puedo, pero porque no puede, ¿cierto? Es por lo
1, el primer libro de Pedro, en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 15 y 16. Pedro está por allá al final de la Biblia, en los libros de Apocalipsis lo pueden buscar. Dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios nos está dando un mandato, no es una opción. Él está aquí dando un mandato y dice: sed santos, sean santos, porque yo soy santo. A ver, es como si nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios. Y el hecho de ser hijos hace que haya una conexión, hace que haya un parecido entre Él y yo, que seamos semejantes, porque incluso la Biblia habla en Génesis, cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, o sea que nos parecemos a Él. Esa es una de las características en las que el Señor nos exige: parezcanse a mí, sean santos porque yo soy santo. Entonces, aquí entramos como en una duda: ¿quién no es santo? Y les voy a hacer esta aclaración porque yo sé que aquí hay personas nuevas y tal vez los que son más recorridos en la iglesia dirán: pero claro, eso es obvio, pero no es obvio. ¿Quién no es santo? No son santos los ídolos, no son santos las imágenes, no es Santa Beatriz, Santa Ana, Santa Mónica, Santa Fátima, no es el hecho de eso. ¿Por qué? Porque el que dice quién es santo no somos nosotros los hombres, ¿cierto? Y a esos santos los designó un hombre, una persona. Y la Biblia dice que todos nosotros, si nos acercamos ante Jesús, nos acercamos ante el Padre en el nombre de Jesús y creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y su obra en nosotros, entramos en un proceso de ser santos, de agradar a Dios. Entonces, no son los hombres quienes dicen quién es santo y quién es no. Pues muy seguramente Pedro, Pablo, María eran santos por el hecho de que creyeron en Jesús. Eso sí los hizo santos, pero no en el sentido en el que ahora lo vemos, porque ahora, ¿cómo es tu nombre? Keila es santa. La pastora Marcela, ella es santa. Entonces no es el hecho de que los santos están por allá, no. Vean, cada uno de ustedes por cabeza, si ha creído en el nombre del Señor Jesús, en lo que él hizo en la cruz del Calvario, ustedes es santo. Solamente que no es digno de adoración, porque el digno de adoración es el Señor Jesús, es Dios. ¿Ya? El hecho de ser santo no nos hace dignos de adoración, porque el único que es digno de adoración es Él, eso tiene que quedar claro, ¿cierto? No significa que ahora entonces ya se aceptó al Señor Jesús y Él está convencido de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y ahora ya se entra en un proceso en el que quiere agradar al Señor y se empieza a abstener de ciertas cosas porque Él ama a Dios. Entonces ya Él es santo, entonces ya anda con una coronita, entonces ya es digno de que venga: ay, San Jacques, por favor, ayúdame. No es eso, ¿cierto? Es en otro sentido que tenemos que entender la santidad, ¿cierto? Bueno, y utilizo ejemplos así porque vivimos en la tierra, tenemos mente humana y hay que entender las cosas con las cosas terrenales que vivimos día a día. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese proceso que nosotros vivimos de santificación o de santidad, como les digo, es un proceso. Usted no se acuesta, usted no se duerme y se levanta y es santo. Eso es un proceso que todos los días va madurando, que todos los días va mejorando, con el que todos los días vamos trabajando, ¿cierto? Y dice la palabra que somos perfeccionados cuando estemos en el cielo con el Señor Jesús. Pero todos los días vamos a tener que seguir trabajando en pos de eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver un primer punto, y es que la santidad inicia con la disciplina. Esta mañana yo les hablaba de que después de la disciplina, en cuanto a las disciplinas espirituales,
espirituales no quiere hacer las cosas por autogobierno. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa palabra? Que es autoobligarme, ¿cierto? Para hacer las cosas. Entonces, inicialmente la santidad inicia así, porque yo sigo queriendo hacer las cosas, pero como ya tengo temor de Dios, ya conocí lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, yo me freno y digo, un momento, yo quiero hacer eso, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el pastor Isaac después me pilla, no, porque soy temeroso del Señor Jesús, porque lo amo, entonces no lo hago. Entonces todo empieza con un proceso de autogobierno o de disciplina. Hebreos 12, del 10 al 14. Hebreos 12, del 10 al 14 dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, Dios produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Por tanto, renueven sus fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Entonces es muy curioso porque a cuántos de nosotros los papás nos disciplinaron, sea con cantaleta, llámese velas, pues cuando le pegan cuando es chiquito, ¿cierto? Rejo, como se lo quiera llamar, con castigos, con llamados de atención, con cohibiciones. Han iniciado nuestro proceso de santidad. ¿Por qué? Porque ellos que estaban buscando cuando nos daban pelas, cuando nos regañaban o cuando nos castigaban, ¿qué estaban buscando? Corregirnos, ¿cierto? Estaban buscando que dejáramos de hacer eso malo que habíamos hecho, que supiéramos que si lo hacemos tenemos un castigo. Entonces nosotros dejábamos de hacer eso malo con una motivación distinta, pero lo dejábamos de hacer, ¿cierto? Ay, yo no lo hago porque ahí sí mi papá me pega. Muchas cosas yo no las hice porque yo sabía que mi papá me regañaba. Pero ¿qué estaban buscando mis papás cuando me regañaban? O cuando me entraban de la iglesia de la beca, que yo fuera una niña que buscara de Dios, que fuera temerosa, y eso lo hicieron con disciplina. Y después empezó a cambiar. Entonces, tenemos que entender eso, que a veces, que al inicio, yo no diría que al inicio, puede que toda la vida sea un proceso en el que tenemos que trabajar y nos tenemos que esforzar. Pero inicialmente inicia con el autogobierno, pero muchachos, ustedes van a recoger el fruto de eso. Así como yo he recogido el fruto de eso, de abstenerme de algunas cosas y decir no porque yo amo a Dios, porque tengo convicciones que no se pueden negociar. Porque Jesús vive en mí, yo valoro lo que hizo por mí en la cruz del Calvario y yo quiero un día gozar mi eternidad con Él, por eso no lo amo. Listo. Entonces, vemos que la santidad inicia con la disciplina. Lo segundo, la santidad es un comportamiento delante de Dios que se refleja en medio de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque si yo quiero agradar a Dios delante de Dios, Él me está mirando y Él está diciendo, ay sí, ya seré santo, ay míralo, ¿cómo quiere agradarme? Digo así porque Dios está arriba, ¿cierto? Digamos, es un ejemplo. Dios está arriba, entonces Él está mirando la tierra y Él está diciendo sí. Pero resulta que las personas que están aquí alrededor, que también ven allá hacer así muy cerquita, también lo miran y también dicen, ve, como que ha cambiado. Él antes se comportaba de esta manera y ya no lo hace. Entonces, no es solamente Dios el que se da cuenta de ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que reflejar ese cambio que se está produciendo en nuestras vidas ante los demás. Y yo sé que muchos de aquí lo han experimentado y de pronto le preguntan a algunos de ustedes, venga, usted está como bravo. ¿Usted por qué ya es así? Usted antes en esta circunstancia habría contestado con una grosería, se habría puesto súper iracundo, habría salido corriendo, le habría contado a la madre, lo que quiera. Pero ¿por qué ya no lo hace? Porque empezamos a
Entonces, cuando empezamos a reflejar eso que Dios está haciendo en nosotros, se lo empezamos a demostrar a los demás y ellos lo notan. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Para nosotros el motivo de santificación es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, o sea, en medio de la gente, y especialmente entre ustedes, con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Entonces sabemos, nuestra santidad viene de Dios, eso es muy importante. No viene de que yo me esfuerzo, yo con mucha fuerza, por mucha fuerza que usted haga no lo va a lograr. Si usted no confía en que es Dios el que hace el proceso en usted, va a fracasar, porque no es en nuestras fuerzas. Dice, viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante, muchachos, y es que muchas veces nosotros hacemos las cosas por agradarle a los demás. ¿Ya? Queremos caerle bien al otro, queremos que no se burle, queremos que después no vaya a resultar hablando de nosotros, porque nosotros aceptamos y hacemos las cosas. Pero la Biblia nos enseña que nuestra conducta no se debe ajustar a la sabiduría humana, o sea, al concepto de los demás. Porque si nosotros vamos a agradar y a tener en cuenta el concepto de los demás para todo, para nuestra vida, no vamos nunca a ir en ese camino de santidad, sino que por el contrario siempre vamos a querer pecar. ¿Por qué? Porque lo que siempre nos va a invitar a hacer cosas que generalmente a Dios no le agradan. Entonces, por eso debemos tener en cuenta que nosotros debemos vivir para agradar a Dios, ¿cierto? No comportarnos para agradar a nuestros amigos, al círculo social donde nos movemos, porque muy seguramente nos vamos a equivocar, porque la gente nos va a decir, a ver, si usted es muy machista, entonces haga eso. A ver, si es verdad lo que está diciendo, haga lo otro. Entonces siempre nos van a alejar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Hay algo muy importante y es que nosotros no nos debemos dejar llevar por la presión del grupo. La presión del grupo hoy en día ejerce tanta presión. Díganme si no, uno a veces cambia su forma de actuar y uno dice, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? Claro, porque lo presionaron, porque estaba con gente que le estaba pidiendo, sí, si usted, a ver, muéstrame si usted es capaz, bueno, fondo blanco, lo vi, ¿cierto? A ver si es capaz de entonces invitarla a salir y de una vez salir con ella, a ver si usted sí es capaz. Y hacemos las cosas por presión de grupo, y nosotros no debemos dejarnos llevar por la presión de grupo, nosotros debemos ser la presión de grupo. Eso tiene que cambiar. Nosotros como hijos de Dios debemos transformar muchas cosas que hasta el momento como hijos de Dios nos han como achicopalado, nos han como dejado atrás, ¿cierto? Como minimizado, que este cristiano o cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, por el contrario, nosotros debemos decir, qué pena, pero no, usted no le da pena tomar, usted no le da pena hacer esas cosas, a Dios le ofende eso. Nosotros debemos defender nuestra posición como hijos de Dios, y eso es ser presión de grupo. Yo he estado en conversaciones y no me siento orgullosa de eso, pero cuando yo estaba terminando la universidad, yo salí con mis compañeritos y salí de bueno, una vez salí con unos compañeros que iban mucho más adelante que yo en la carrera, y estábamos ahí tomando cócteles. Estábamos tomando unos cócteles y resulta que ellos empezaron a hablar groserías y decían todo lo que se referían hablaban acerca del sexo de una manera muy mala, muy incómoda, muy grosera. Y resulta que yo en un momento en que el Espíritu Santo ya me tenía como, usted que está escuchando, usted que hace aquí, usted que está haciendo. Y un momento que yo no aguanté más soledad, un momentito, ya deben de ser tan groseros y tan vulgares que de verdad que se están expresando
tuvieron fue como de que y se sintieron avergonzados. Pero lo que pasa es que como no nos atrevemos, sino que decimos como, no vuelvo, no, qué pena llamarle la atención o decirle a la gente, ¿cierto? Y no debemos acostumbrarnos a eso, porque eso no es lo normal, muchachos. Lo normal y lo que siempre ocurre, eso no está bien. Nosotros, si somos hijos de Dios, estamos llamados a cambiar estas circunstancias y esas cosas. Como les dije, nos vamos a poner coloraditos muchas veces. Pero yo aprendí una cosa, y es que decir no también es una respuesta. Aunque nos dependa. Porque nos hemos acostumbrado a que, pues, bueno, sí. Entonces uno como que no quería, pero lo terminó haciendo porque le dio pena decir no. Porque nos acostumbramos a eso. Y eso no está bien. Delante de los ojos de Dios, puede que Él sobre uno de ustedes cuando usted le diga no. Pero Dios que está aquí, te está mirando, está diciendo, eso, valiente y esforzado. Y vas a tener recompensa por eso. Dime qué recompensa vas a tener delante cuando le dices sí a tus amigos. Dime cuál es la recompensa. ¿Es una recompensa que vale la pena? ¿Es una recompensa que tiene implicaciones para tu vida eterna? ¿De qué forma? Entonces decir no a muchas cosas es necesario. Y la mayoría de las veces, dependiendo del entorno en el que nos movemos, no va a tener que ser la respuesta la mayoría de las veces. Cuando yo estaba en la universidad, mis compañeritos me invitaban a salir mucho. Y yo inicialmente, por muchos años, hasta el último año, acepté salir con ellas. Pero los 5 primeros años de mi carrera, ellos me decían, Gloria, vamos con nosotros. Ah, no, yo no. Vamos con nosotros. Ah, no, yo no. Ah, no, yo no. Hasta que ellas me decían, no le invitamos porque usted va a decir que no. Entonces yo empecé a ver que para algunas cosas podía estar con ellas, para otras no. Entonces yo empecé a acceder y empecé a salir con ellas hasta el punto que ya me tuve que enojar con ellos y esa vez tuve que decirles un momentito, ustedes están hablando muy maluco. Pero mi respuesta ante ellos, 5 años, pues no, ya sabían que yo no compartía muchas de las cosas que hacían. Y yo no les estoy diciendo que se vuelvan malas clases, porque seguíamos compartiendo y las cosas que yo sabía que estaban bien y que no iban a ofender al Señor, yo las compartía con ellas y nos reíamos, yo no era ninguna amargada, no, la pasábamos muy bueno, tenemos muy buenos recuerdos, todavía somos amigas y nos reunimos, súper rico. Pero hay cosas que yo les tenía que decir que no, y ellas ya aprendieron eso. Ah, no, Gloria, no hace ese tipo de cosas, pues ya ni siquiera le invitamos. Y debemos aprender a responder muy bien, ser muy sabios. Lo tercero, entonces, lo segundo es que la santidad es un comportamiento delante de Dios, pero que reflejamos a las personas que nos rodean, ¿cierto? Lo tercero, no nos dejemos llevar por lo que dicen los demás, y esto va muy relacionado con lo anterior. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 6, del 9 al 11, vamos a leer. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte con el reino de Dios? No se dejen engañar. Pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras. No sé que su versión de pronto habla con unos términos distintos, pero esta es una versión que tiene términos mucho más claros. Dice, los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Dice, y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. ¿A través de qué? De lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios.
Nosotros debemos entender que yo sé que muchos de ustedes han cometido estas cosas y otras, pero lo que les he estado diciendo desde ayer, a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos limpia, Él nos lava, dice que nos purifica y que nos santifica, y somos hechos justos en el nombre del Señor Jesús, porque Él murió por nosotros y nos empieza a transformar. La obra del Espíritu Santo nos empieza a transformar. Entonces, yo les quiero dar un consejo, y un consejo que yo también practico, y es que cuando ustedes no sepan qué decisión tomar, cuando ustedes no sepan qué hacer, si ustedes no saben si lo que van a hacer está bien o no está bien, no sea torta, como decimos nosotros en Medellín, no sea torta, vaya, pero no le pregunte a otro igualito a usted, porque muy seguramente el otro que es igualito a usted, que está también conociendo a Dios, y ni siquiera conoce a Dios, le va a decir, pues yo no le doy nada malo a eso. Y entonces usted se va a equivocar y va a meter la pata. Pregúntele a alguien que tenga autoridad espiritual, pregúntele a alguien que tenga un recorrido mayor al suyo, pregúntele a alguien que tenga conocimiento de Dios, que esa persona le va a dar un muy buen consejo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros sabemos que lo que nos van a decir es, pues mira, yo sé que eso que tú quieres hacer no está bien, no lo hagas, pero como no queremos escuchar, no lo hagas, sino que queremos la aceptación, y el consejo que queremos escuchar es como, pues no, tranquilo, no, eso pues, yo no le veo nada de malo, ¿cierto? Por eso es que nosotros no buscamos el consejo de alguien que nosotros consideremos que nos puede dar un buen consejo. Pero muchachos, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que empezar a cambiar cosas que antes hacíamos. Y una de esas es tener un buen consejo. Y muy seguramente la otra persona que está en nuestra misma condición, allí no lo vamos a encontrar. Entonces, seamos sabios a la hora de pedir un consejo. ¿Cómo logramos vivir en santidad? ¿Cierto? Hebreos 10:10, vamos en Hebreos ahorita, ¿cierto? No, 1 Corintios. Hebreos 10:10. ¿Cómo logramos vivir en santidad? Dice Hebreos 10:10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Nosotros no vamos a lograr el objetivo que Dios nos trazó, es que seamos santos en nuestras propias fuerzas, como lo decía hace un momento. En nuestras propias fuerzas no es posible, por una sola razón, porque seguimos siendo carne, porque nos cortamos y nos sale sangre todavía. Nosotros no vamos a llegar a un punto en el que, ay, mira, ya mi cuerpo no siente nada. No, el cuerpo siempre nos va a seguir pidiendo cosas, siempre va a tener deseos. Pero solo es a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, creyendo en que lo que Él hizo fue tan valioso que yo prefiero negarme a mí y decir no, porque te quiero agradar, porque si yo lo hago en mis fuerzas, no voy a poder. Muy seguramente voy a fracasar en el intento. Entonces, no es en nuestras fuerzas, sino pidiendo la ayuda al Señor Jesús. Nosotros tenemos una ayuda muy hermosa que se llama el Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo significa consolador, ayudador, defensor, incluso abogado. ¿Eso qué significa? Si yo tengo una ayuda, me encantan las ayudas, me encantan las ayudas, y si yo sé que hay alguien que me puede ayudar en eso, no dude que yo voy y le pido ayuda, porque yo sé que yo no soy fuerte en todas las cosas, porque yo sé que tengo muchos lados flojos, pero yo sé que hay gente que tiene muchas fortalezas. Entonces, muchachos, no seamos torpes, como yo les decía ahorita. Si usted es débil en ciertas áreas de su vida, la palabra que dice en Romanos 8:26, esta mañana yo les decía, sí, esta mañana, dice, en nuestra debilidad
el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Y yo les decía que yo me lo imagino como cuando ustedes han visto Superman, entonces, ¿cómo se llama? Luisa Lane va cayendo del edificio así, y empieza a gritar. Y díganme si Luisa Lane alguna vez ha caído al piso y se ha dado duro. Nunca. ¿Por qué? Porque Superman, cuando ella ya va como en el segundo piso, que ya casi se va a dar cuenta, llega y la recoge y la levanta, la pone en un lugar seguro. ¿Cierto que sí? Luisa Lane nunca se escalaba, porque Superman siempre la ayuda. Es lo mismo. El Espíritu Santo no quiere que nosotros nos descalabremos. Él nos quiere ayudar. Y nosotros somos débiles. Muchas veces vamos en picada cayendo así como ella. Vamos cayendo. Lo único que nos hace falta es decir: Espíritu Santo, ayúdame, te necesito. Y muy seguramente Él te va a mostrar cuál es la salida. Te va a mandar a alguien que se te atraviese y te ayude. Porque Él no quiere que nos demos duro. Hay dos formas de aprender en la vida. Y yo solo aprendí siendo muy chiquita. Usted aprende con su experiencia, dándose portazos, o usted aprende de los portazos que se dan los demás. Pero ¿quién toma esa decisión? Usted y yo. Nadie más toma esa decisión. Si usted quiere aprender en la vida dándose portazos, aténgase a las consecuencias. Porque las malas decisiones tienen consecuencias, así como las buenas decisiones las tienen. Aténgase a las consecuencias. El Señor nos perdona. Sí, Él nos perdona. Él borra nuestros pecados. Pero si por una mala decisión, usted un día borracho se puso de torta a manejar borracho y después le tuvieron que amputar una pierna, el Señor lo perdonó por ser borracho. Sí. Pero usted se quedó sin pierna, usted asumió la consecuencia. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener presente esto. La santidad es un proceso que nosotros siempre vamos a estar trabajando en eso. Siempre. Pero lo podemos lograr con la ayuda de ¿qué? Del Espíritu Santo. Acuérdense, solos no podemos. Y al Espíritu Santo no le choca ayudarnos. Ay, Espíritu Santo, no puedes estar aburrido de mí. No. Él no está aburrido de nosotros. Pida de ayuda las 24 horas al día, que ese es su papel. Para eso Él fue dejado en la tierra. Cuando el Señor Jesús nos enseña en Juan 14, creo que es, que se iba a ir, dice: pero yo les voy a dejar un consolador, yo les voy a dejar una ayuda. Y Él está dispuesto. Él vive con nosotros, Él vive en nosotros y Él nos quiere ayudar. Solamente que, como siempre le hemos dicho, Él es un caballero y Él requiere que nosotros le pidamos ayuda. Hay herramientas acerca de cómo, vamos a hablar de unas 28 herramientas, no sé, hay como 7 u 8 herramientas para vivir en ese proceso de ser santos cada día. Bueno, eso es una cosa. Si usted toma la decisión cada día de ser santo, va a ser más fácil. Porque usted dice: si yo voy a ser santo de aquí hasta que tenga 90 años, y dices como que eso va a ser muy difícil, 90 años. No. Pero es diferente si usted todos los días toma la decisión. Si usted todos los días dice: Señor, yo tomo la decisión de agradar, voy a hacer todo lo posible por agradarte hoy, por intentar ser santo hoy, y mañana vuelvo y tomo la decisión, y mañana pasado vuelvo y tomo la decisión, y ya llevo una semana siendo consciente de eso. Usted mira para atrás y dice: llevo 15 días en los que yo antes era débil en esta área, pero todos los días he tomado la decisión y yo no he hecho eso. Y va a ser mucho más fácil si lo hacemos cada día. Entonces, en cuanto a las herramientas, la primera es huir de la tentación.
huyan. Si ustedes tienen que salir corriendo de las cosas en las que saben que son débiles y le quieren agradar a Dios, muchachos, es mejor que corran cuando esa situación se les presente. Es mejor que ustedes pasen por cobardes delante de la gente y que Dios diga, eso venciste. ¿Qué pasó? ¿Qué encontramos en la Biblia cuando José, la esposa de Potifar, quiso seducirlo y quiso acostarse con él? Resulta que ella le gritó, ven José, quiero estar contigo. Y resulta que José se acercó porque yo no sé si era que se hizo egoísta o no se había dado cuenta en realidad de las intenciones de Potifar, la esposa de Potifar, que no dice cómo se llama. Pero dice que él alcanzó a llegar y estar muy cerca de ella, de manera que ella lo alcanzó a tocar, y cuando ella quiso cogerlo, él se dio cuenta de sus intenciones y ella lo alcanzó a coger y dice que se quedó con su ropa en la mano. Él salió en bola por acá corriendo, ¿cierto? Es mejor que usted salga en bola corriendo y no caiga en lo que Satanás quería a ver a Dios, muy diferente. Dios no lo va a decir, pero a este, no, muy seguramente, aunque usted pase ese oso delante de la gente, delante del Señor, el Señor va a decir, uy, este es un periodo. Uy, qué bien, lo estás haciendo muy bien. Aunque él quedó como un ridículo delante de la esposa de Potifar, pero delante del Señor, el que hizo, huyó de la tentación. Si usted tiene una debilidad, si usted la conoce, yo no sé, si su debilidad es que le gusta coger un blonjero y usted está viendo una cosa por ahí, como que, no voy aquí, váyase, es mejor que usted haga eso. Para que usted se ponga de valiente, como que no soy capaz de resistir, yo me quedo aquí, un momentico, no, pero es que eso está muy bueno, lo puedo vender en 500,000, yo no quiero coger. No se ponga de valiente. Si usted sabe que esa es su debilidad, corra, que un día usted va a desarrollar el dominio propio y va a ser capaz de resistirlo. Un día usted lo va a lograr, pero mientras no sea torta, salga corriendo, es mejor. Lo segundo, cuidar lo que hablo y lo que oigo. Eso es muy importante. ¿Usted qué oye? ¿Usted qué música oye? ¿Por qué? Porque eso afecta nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Yo en estos días estaba atravesando por una situación familiar difícil y yo en el bus en el que veníamos empezaron a sonar unos vallenatos y unas canciones. Ustedes no me van a creer que yo me puse nostálgica por esas canciones. Y yo pensaba, ay, qué embarrada, el que está cantando tiene razón. Nosotros nos tenemos que cuidar de lo que escuchamos, porque nos influye, de lo que vemos en la televisión, de las conversaciones que tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que pienso, porque muchas veces uno está como decimos rascándose el ombligo, pues no tiene nada que hacer, entonces uno está como mirando para el techo, no tiene nada que hacer, está ahí, y uno que hace empieza a maquinar, empieza a pensar, y si yo hiciera esto, y si después lo otro, si usted sabe que su pensamiento ya se trae un plan para algo, no sea malicioso, póngase a hacer algo de oficio, ojo con lo que piensa, cuide lo que ve, que tiene que ver mucho con lo que oímos, y con lo que vemos, y con lo que hablamos, ojo con lo que ve, porque a nosotros los seres humanos muchas de las cosas nos entran por los ojos. Uno vio una simple imagen en una novela de un beso y resulta que la imagen la colocan ahí y cuando nos vamos a propagandas y uno ya se imaginó el resto y ya lo que siguió fue una propaganda y uno solamente vio un beso y la propaganda era de hobbies, era de cualquier cosa que nada tiene que ver con la escena que estaba pasando, ¿cierto? Pero tenemos que cuidarnos de lo que vemos. Y yo no sé quién decía aquí,
Creo que uno de estos 2 días alguien decía, si usted tiene problemas con lo que ve en internet y ya no es capaz, quédese sin internet, es mejor. Yo creo que era el pastor el que decía en estos días, es mejor quédese sin internet, tambor que no tiene ni correo ni Facebook, pero si usted sabe que por ahí está su lado flojo, es mejor. Como le decía ahorita, va a llegar un momento en el que usted va a desarrollar el dominio propio y ya se va a controlar con lo que ve en internet. O si usted sabe que su problema está en eso, entonces no está en internet solo. Venga mamá, voy a revisar el correo, siéntese aquí conmigo. ¿Cierto? No lo haga solo, no lo haga en un lugar cerrado, sino en un lugar abierto, pues que el escritorio, el lugar donde usted está, pues cualquiera puede pasar y no se va a dar cuenta de lo que usted está viendo, porque eso lo va a obligar a usted a que se va a abstener de ciertas cosas. Adquiere hábitos nuevos para reemplazar los hábitos antiguos. Si su hábito antiguo era que a las 8 de la noche usted veía ese programa o entraba a esa página, entonces reemplace ese hábito que usted quiere cambiar y que a Dios no le agrada por un hábito que le agrade. Yo hasta ahora hacía esto, yo hasta ahora voy a empezar a escuchar esta música de Alex Campos. Yo hasta ahora voy a empezar a leer un libro que me prestaron en la iglesia. Yo hasta ahora voy a estudiar la palabra de Dios. Yo hasta ahora me voy a reunir con alguien de la iglesia que me enseñe acerca de Dios. Yo hasta ahora voy a orar. Empieza a reemplazar esos malos hábitos. Lo otro es orar. Eso es, como dicen nosotros, la mano de Dios en un frasquito. Porque como veíamos en la mañana, orar es hablar con Dios. Si usted en ese momento dice, Señor, ayúdame, yo no puedo, yo te necesito, muéstrame qué hacer, dame fortaleza, orar le va a ayudar. Orar le va a ayudar. Estudiar la palabra de Dios. Uno no lo creería, pero en la Biblia uno encuentra consejos para todo. Para todo. Para todo. Cuando nosotros nos fuimos a casar, yo dije, bueno, Señor, ¿tu palabra qué dice acerca de que yo me case? Y la Biblia no dice en ninguna parte, Gloria y Pipe se puede casar. No dice así. Pero yo entendí a través de un versículo que está en Génesis 5:2, que el Señor me habló y me dijo, y hombre y mujer los creé y les di mi bendición. Dice algo así. Yo entendí que el Señor nos había bendecido a él y a mí. Entonces yo dije, Señor, si lo desea, entonces lo podemos hacer. Uno encuentra, como yo les contaba esta mañana, uno encuentra dirección para cualquier cosa. Yo encontré dirección para meditar. Y el Señor me habló, yo me pegué de su palabra y Él lo cumplió. En la Biblia encontramos consejos para todo. Y la última ayuda es memorizar versículos. Eso es muy importante, porque si yo me memorizo un versículo es una porción de esas que usted ve en la palabra que dice 1, 2, 3, 4, eso es un versículo, una cosa que tiene 2, 3, 5 renglones, tiene muy poquito. Cuando usted esté frente a esa situación difícil, usted se acuerda, ay, ¿verdad que el Señor me enseñó esta mañana cuando yo estaba estudiando su palabra? Por ejemplo, cualquier cosa. Usted le da miedo cuando se va a acostar a dormir, porque tiene pesadillas muy horribles, ¿cierto? Y resulta que en la mañana usted encontró que hay un salmo, está entre los primeros 15, que no me acuerdo cuál es, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú lo vas a vivir confiado. Si usted se aprendió ese versículo y por la noche usted tenía pesadillas, y dijo, Señor, yo aprendí en la Biblia esta mañana, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú lo vas a vivir confiado. Eso es palabra de Dios y eso lo va a fortalecer a usted y eso le va a dar tranquilidad, le va a dar paz, usted va a poder dormir confiado. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice y porque la Biblia no es mentira, porque es inspirada por Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, aprendamos los versículos. De pronto Jesús lloró, no nos va a servir de mucho, pero
hay otros que nos van a servir demasiado, ¿cierto? Entonces aprendamos los versículos, que eso nos va a ayudar demasiado. ¿Listo? Yo espero que estas herramientas ustedes las puedan empezar a ponerlas en práctica. Háganlo prueba. Mañana digan: Señor, yo hoy quiero agradar, yo hoy quiero ser santo. Vamos a probar si orando, aprendiéndome un versículo y pidiéndote ayuda, yo soy capaz. Y muy seguramente ustedes por la noche antes de acostarse van a evaluar cómo fueron sus 24 horas y van a decir: ay, Señor, sí se puede. Y pasado mañana vuelven a decir lo mismo y van a volver a decir: ay, Señor, sí se puede. ¿Listo? Vamos a ver. Señor, muchas gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias porque eres fiel. Muchas gracias por hablarnos. Muchas gracias por la Biblia. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, porque es nuestro manual de vida. Enséñanos a descubrir en la Biblia. Yo te suplico, Espíritu Santo, que hagas una tarea específica con cada una de estas personas. Y es que tú conoces sus debilidades. Muéstrales en tu palabra qué pasajes hay que ellos puedan estudiar, que ellos puedan aprender, que ellos puedan memorizar para empezar a ser fortalecidos. Espíritu Santo, acude en medio de sus debilidades y fortalecidos. Ayúdales a culminar este proceso de que todos los días ellos puedan decir: yo hoy voy a ser santo, yo hoy voy a agradar a Dios, yo voy a trabajar con eso. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco, porque yo sé que tú nos escuchas y que tú cumples tu función, Señor. En el nombre de Jesús.